A mí lo que me duele, mire, lo que usted no recupera jamás es el tiempo. Y el tiempo vale oro. Y ahí hemos dejado un tesoro enterrado ahí en tiempo perdido de la gente que se ha tenido que tragar ese tranque durante tantos años. Y la gente del oeste, con el embudo nuevo, a tragarse otro tranque durante tantos años. ¿Cómo hacemos para que las cosas funcionen, tú sabes, a un ritmo, que no se detengan, que esto no sea este Panamacondo que tenemos, que las obras se detienen, que no, que le falta esto, que le falta el otro, y al final tenemos el enredo este que hay hacia el oeste, don Betseray Richards? ¿Qué piensa usted? Buen día y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y felicidades por este nuevo rol a Félix Chávez en este programa. Pero yo creo que es importante destacar que lamentablemente en los últimos años las obras gubernamentales se han basado como eso, obras gubernamentales y no obras de Estado. Y por ende, cuando llega un nuevo gobierno, o por pase de factura o por irregularidades que encuentran en el proceso, simplemente las obras se paralizan. Y en los últimos meses nosotros hemos estado aquí hablando y denunciando obras paralizadas o obras que se han retrasado en detrimento del pueblo panameño, costándole mucho más recursos a los ciudadanos, porque al final eso no es plata que sale, como usted lo dijo hace un rato, de un árbol. Esos son platas, son recursos que vienen de los contribuyentes y que al final se pierden, y hemos visto ejemplos lamentables. Creo que el fin de semana el presidente se refería a algunos hospitales abandonados en el interior. En mi circuito hay centros de salud de más de 13 millones de dólares abandonados, parques abandonados a medio palo. Entonces yo sí creo que debemos definir como Estado cómo logramos que esto no se repita en el futuro, o establecer algún tipo de penalidad para aquellos funcionarios que de manera irresponsable paralicen obras sin justificación. Es que a ese punto iba. Bueno, primero aclararle que el presidente no estaba en el interior, estaba en Chiriquí. Usted sabe que interior es lo que está en el interior, Chiriquí está en el borde, está en el... Sea serio. Muy bien. Está en territorio chiricano aquí, por favor. No, en serio, en serio. El presidente decía, oye, que había que buscar un mecanismo, porque esto era una especie de malversación de fondos del Estado. Y en el fondo realmente es así. Pero encontrar una herramienta para que obras como estas no se detengan. Porque yo hablaba del tiempo perdido, que es vida. Ojo, allá en los tranques, ¿no? Pero cuando usted habla de centro de salud, usted le niega la posibilidad de vida a la gente. Cuando usted deja un hospital a medio palo, usted... Incluso en su campaña presentó ULAPS, Minsacaps y qué sé yo, a medio palo en el área de donde usted fue electo precisamente. Usted conoce bien de lo que le estamos hablando. ¿Cuántos niños enfermos no murieron precisamente por no tener construida esa infraestructura a tiempo, ¿no? Tiene que existir alguna herramienta, y si no existe, pues está la Asamblea. Claro, y realmente, como usted lo menciona, son miles de personas las afectadas. Yo le puedo hablar, por ejemplo, de mi circuito, que hemos hablado de un centro de salud del corregimiento de Tocumen, que únicamente le pusieron el letrero. La obra inició a un costo de 13 millones de dólares y hoy en día la obra se está cayendo a pedazos. Incluso el Estado desembolsó parte de los recursos. ¿Y qué sucede? Posteriormente a las investigaciones que nosotros pudimos realizar, resulta que el terreno era privado. El terreno no era del Estado, era privado, y se generó un litigio. Entonces yo sí, a mí me parece que es irresponsable que... Ojo, funcionarios que en ese momento fueron ministros y viceministros del MINSA o quienes aprobaron ese tipo de obras a través de Panamá Compra, hoy están tranquilos, hoy no están rindiéndole cuentas al país de qué pasó con estos recursos. Entonces, eso es solo un ejemplo de un centro de salud de 13 millones. Imagínense la cantidad de recursos que se pierden a nivel nacional. Y ojo, no quisiera pensar que en algunos casos se hace de manera deliberada para que los recursos se pierdan. Así que habría que generar algún tipo de norma para evitar, ojo, que sin justificación las obras se paralicen. Ahí es donde entra entonces la Asamblea. Sí. Aquí sí, hermano mío panameño. El proyecto de Mayín Correa. Aquí entonces sí, el proyecto de Mayín Correa entonces cobra vigencia. Tenemos que entrar a discutirlo. Porque usted como periodista lo sabe y todos los ciudadanos lo saben. Cambia gobierno, se paralizan las obras. Pero de verdad en estos 3 últimos cambios nos estamos ganando el campeonato. A mí me dolió, me partió el corazón allá en Darién, cómo estaba ese hospital en medio de la maleza, una infraestructura gigantesca, abandonados millones de dólares ahí. No es posible. Sí, la ex diputada Mayín Correa presentó esa propuesta en su momento, sin embargo, eso no fue aprobado. Yo lo que creería es que para reactivarlo habría que generar una reunión, tanto con Contraloría, con la Dirección de Contrataciones Públicas y otras instituciones que tienen que ver con la fiscalización y la contratación y el uso de los recursos del Estado, incluyendo también el MEF.
Porque son todos estos organismos, yo a veces le he llamado, que en el pasado le podríamos decir la burocracia, son estos organismos burocráticos los que en ocasiones generan los nudos para que no avancen los proyectos. Entonces, en caso de que se vaya a reactivar para que no haya algún tipo de vicio inconstitucional, porque también no pudiésemos otorgarle funciones a una institución que constitucionalmente no las tiene. Entonces, habría que revisar la fórmula, conversarlo con las distintas instituciones y llegar a un acuerdo para que de aquí en adelante los recursos del Estado sean bien invertidos y únicamente si hay algún tipo de irregularidad, de peculado, algún tipo de escándalo de corrupción, la obra sea paralizada para su audito, pero no en detrimento del pueblo panameño. Y probablemente si se revive este proyecto de la exdiputada Mayín Correa, el escenario cambiaría en vista que la Asamblea Nacional comparte la línea del Ejecutivo y el Ejecutivo recientemente en Bugaba cuestionó una obra paralizada. Es decir que si se aprueba un proyecto como este, lo más probable es que reciba la sanción del presidente de la República. Usted lo ha mencionado, son recursos del Estado, recursos que pasan por la fiscalización de la Asamblea Nacional, que van al primer debate del presupuesto general del Estado en la Comisión de Presupuesto. Y hablando de recursos del Estado, la Asamblea Nacional ha sido noticia en los últimos días porque se presentó una modificación, una reforma, y hoy va a ser discutida en el Pleno Legislativo. Han generado múltiples cuestionamientos y ya, bueno, consenso de una cifra de 5 millones de dólares para traslado, se busca 1 millón de balboas. ¿Qué se espera para hoy en la tarde en la Asamblea? Sí. Mira, esa modificación a la ley de presupuesto que presentó el ministro Chapman, el ministro del MEF, tenía varias aristas. La principal y la más llamativa era el aumento de los montos que el Ejecutivo podría realizar de sus traslados de partida sin que tuviese que pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El monto era de 5 millones de dólares, es decir, de 5 millones de dólares hacia abajo, el Ejecutivo pudiese realizar sus traslados de partida a nivel interno a través del MEF. Sin embargo, la propia Asamblea de manera unánime estableció la cifra de 500.000 dólares. Es decir, el Ejecutivo podrá de 500.000 dólares hacia abajo, de aquí al mes de diciembre, realizar sus traslados internos a través del MEF. Ahora bien, hay otros elementos también que la Asamblea decidió modificar que venía por parte del MEF con algunos aspectos importantes. Por ejemplo, se establecían viáticos para los expresidentes y exvicepresidentes. Esa parte, la Asamblea Nacional actual decidió eliminarlo y así fue aprobado en el segundo debate. Por otro lado, se restablecían los viáticos para los ministros, viceministros y directores de algunas instituciones que en la era del expresidente Nito, eso fue eliminado supuestamente por la austeridad, sin justificación alguna, pero por temas de austeridad. Ahora bien, lo que hizo la Asamblea fue, se mantienen los viáticos para los ministros, viceministros y directores, pero en su momento se intentaba impulsar dos cifras. Una cifra para funcionarios sin mando y jurisdicción y una cifra para funcionarios con mando y jurisdicción. El anteproyecto de ley o el proyecto de ley que presentó el MEF establece hasta el mes de diciembre esas cifras duales, pero estamos haciendo una proyección para el presupuesto 2025 que esta cifra se unifique y que el MEF tenga un parámetro como los que realiza, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que depende del país al que va el funcionario, no por el rango, depende del país al que va el funcionario, el costo de la vida, el costo de los hoteles, el costo del transporte, así mismo se otorga el nivel de viático, porque actualmente en este proyecto significan escalas muy específicas de cifras por continente. Que vaya indexado entonces por destino. Exactamente, esa es la propuesta que le hicimos al ministro del MEF, incluso le mostramos un ejemplo en algunas reuniones informales de la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es público. Tú metes el destino y ahí te tira como el número de viático. Así que nos dijeron como que van a hacer el intento de establecer una tabla parecida en Panamá. Ahora bien, estas son modificaciones a la ley de presupuesto de este año. Sí. Quedan un par de meses, nada más unos 4 meses por vivir a ese presupuesto, le quedan de vida. ¿Qué variaciones o qué variantes en el manejo presupuestario propondrá la nueva Asamblea ya para el que realmente le toca, que es el del próximo año? Sí, mira, cuando tú ves a un funcionario en la Comisión de Presupuestos pidiendo traslado de partida o crédito extraordinario, significa, entre otras cosas, una cosa muy importante.
que el presupuesto no se hizo bien. Oye, y le anoto, a veces lo están pidiendo esos traslados el primer mes del año siguiente. Así es, y eso no es responsable. Total. Porque cuando tú estableces un buen presupuesto, salvo que exista una emergencia nacional, una situación que se salga del contexto, uno viene y uno pide un crédito adicional o un traslado de partida de funcionamiento a funcionamiento o de inversión a inversión. Lo que nosotros le hemos indicado al MEF es que si realizan un presupuesto como manda la ley, bien hecho, no debería venir a la Comisión de Presupuesto y se ha establecido que el monto estaría por debajo de los 500.000, sin embargo, eso no está escrito en piedra. O sea, va a depender de la Comisión de Presupuesto, va a depender de la propuesta que emita el MEF también y lo que mande el Pleno, porque al final el Pleno es soberano y el Pleno es el que da la última palabra. Eso, por otro lado, el tema de los viáticos, estaríamos intentando establecer un solo monto de viático, porque la Constitución dice que no pueden existir ni fueros ni privilegios. Si un ministro va a viajar a los Estados Unidos y ese ministro va con su asistente, el ministro tendría viáticos para hospedarse en un hotel de 5 estrellas y el asistente tendría que hospedarse en un hotel de 2 estrellas porque el monto no le da. Entonces eso no puede pasar. Hemos establecido que la necesidad de establecer un solo monto de viático con parámetros muy específicos para todos los funcionarios, tanto ministros, viceministros y directores de instituciones. Y por otro lado, el tema de los traslados de partida, que es lo principal, eso es como lo más medular. Presupuesto 2025, lo que hemos conversado con el ministro del MEF hasta ahora es que cuente con nuestro apoyo para las medidas de austeridad de todas las instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, porque mal podríamos nosotros exigirles de la Asamblea a otras instituciones y ministerios que recorten su presupuesto y la Asamblea va a mantener un presupuesto astronómico de $200 millones. ¿Cuál sería el presupuesto de la Asamblea para el próximo año? Bueno, ¿cuál debería ser? La Asamblea Nacional entendemos que emitió al MEF un presupuesto ideal, que eso es lo que sucede. No sabemos cuál es, o sea, como Comisión de Presupuesto deberíamos saber cuál es, no sabemos cuál es. Lo sabe la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, y el ministro del MEF, y del MEF va a llegar la propuesta, pero lo que nosotros estimamos, tomando en cuenta las cifras del pasado, la Asamblea hace 15 años podía funcionar fácilmente con 50 o 60 millones de dólares. No sabemos actualmente cuál sería el monto recomendado por el MEF, ni sabemos cuál fue el monto que solicitó la Asamblea, pero nosotros, yo puedo hablar en nombre de los 5 comisionados de la bancada independiente de la Comisión de Presupuesto, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar el monto ideal sugerido por el MEF y que sea lo más bajo posible. O sea, la Asamblea... ¿Qué sería lo más bajo posible a ojo de buen cubero? Yo creería que lo más bajo posible pudiese ser unos 60, 70 millones de dólares, tomando en consideración que los diputados tenemos una planilla de $20.000 para contratar el personal que labora con nosotros. Y si tú haces una división, tomando en cuenta un diputado, por ejemplo, que se gasta todos esos recursos, en 5 años se estaría gastando o estaría utilizando $1 millón en planilla. Entonces saca la cuenta, son 71 diputados, son $71 millones en 5 años. O sea, entonces, tomando en cuenta que también la Asamblea tiene temas administrativos, claro, y todo lo demás, pero debemos predicar con el ejemplo y si se va a hacer recorte de la mayoría de las instituciones, nosotros esperamos que la Asamblea también haya un recorte. Del ejemplo. Ahora, usted sabe, yo todavía, ayer vi debate abierto en la tarde y viéndolo es otra cosa. Es muy distinto a estar allí, ¿no? Y me quedaba con la duda. ¿Cómo es que la Comisión de Presupuesto no se dio cuenta de 562 millones de dólares que le entraron al presupuesto nacional cuando se le notificó? Bien haya sido en diciembre o en febrero, porque hay 2 versiones. Pero fueron 560 y tantos millones. Y cuando la Comisión de Presupuesto era la que gobernaba este país, ¿cómo es que se le notificó? Ellos gobernaban el país y la Comisión de Presupuesto no se enteró de los 560 y tantos y ahora la culpa nada más la tiene el Ejecutivo. Eso para mí no tiene el mayor sentido. Sí, hay explicaciones que hay que darle al país, porque como usted lo menciona, la Comisión de Presupuesto con exceso de poder, con un poder unánime, que únicamente ahí escuchamos a nuestro colega, el exdiputado Juan Diego Vázquez, cuestionando las malas inversiones, los malos traslados, los malos créditos adicionales, y veíamos una votación unánime del oficialismo dentro de la Comisión de Presupuesto. Y yo sí creo que las explicaciones que merece el país son urgentes y deben darse hoy, o deben darse lo más pronto posible, porque el director, el gerente del Banco Nacional dice que
A él le dijeron que depositara la plata en el Tesoro Nacional. El presidente Cortizo, en una entrevista que le dio en estos días a la prensa, dijo que él no sabe en qué se usaron. Entonces, si usted tiene una cuenta de banco, porque ese es el fondo del Tesoro Nacional, es una cuenta bancaria. Oye, y el presidente de la Comisión de Presupuestos se sacudió el polvo en el Pleno, el señor Benicio Robinson. Si usted tiene una cuenta, una cuenta bancaria, don Félix y Hugo, y usted deposita $100, usted lo mínimo que puede ver es dónde se están trasladando o dónde se están invirtiendo esos $100, pero yo creo que no es responsable con el país que hoy todos los actores que estaban en el poder en ese momento salgan diciendo, yo no sé qué pasó con esa plata, y son 562 millones de dólares, no son $2, y como yo lo decía ayer, y si fuesen $2, hay que rendir cuentas. A mí lo que me preocupa y me incomoda es que entró en el prólogo de una campaña electoral, y todos sabemos cómo corrió el billete aquí en la campaña electoral. Entonces, que me diga la propia Comisión de Presupuesto a nivel de su presidente, sacudiéndose como que no tuvimos nada que ver con eso, como que no nos enteramos, eso a mí me deja un mal sabor de boca. Yo no sé usted. Claro, yo sí creo que desde la actual Comisión de Presupuesto vamos a seguir solicitando la información al MEF. Siempre en la propia comisión hay un representante del MEF. Hace poco tuvimos una conversación extraoficial con el ministro Chapman cuando estábamos en el segundo debate del proyecto de las modificaciones del presupuesto. Y nosotros le indicamos que el país espera esas explicaciones. No es un lujo, es una necesidad. Y yo creo que por la transparencia y por la tranquilidad del ciudadano, que ojo, allá afuera, ciudadanos que nos están viendo, están pasando el Niágara en bicicleta, están pasando hambre, no tienen medicamentos, no tienen suficiente personal en los hospitales, los maestros que no cobran a tiempo, los médicos que no están cobrando su turno, pero que se pierdan, o que simplemente nadie sabe qué pasó con los 562 millones de dólares, eso es inaceptable y el país espera una explicación urgente. Y hablando de explicación, la bancada independiente o la misma Asamblea Nacional podría citar a un alto ministro de Estado, en este caso al ministro Chapman, ante el Pleno Legislativo para rendir explicación por estos montos que se usaron en la administración pasada. Se está analizando esta propuesta. Y dos, ¿cómo hará la Comisión de Presupuesto para detener los goles con relación al presupuesto que se destina a la Asamblea Nacional? Porque usted ha hablado de una cifra, hacer recortes en el órgano legislativo. Y en el quinquenio pasado los diputados oficialistas siempre hablaban de que la Asamblea había hecho reducción en su presupuesto. Pero ¿qué sucede en la Asamblea Nacional? Que en la vigencia fiscal se aplica o se avala un presupuesto y cuando cierra la vigencia fiscal incrementa. Le voy a poner un ejemplo. En el 2020 el presupuesto inicial aprobado en la Asamblea Nacional fue de 99.6 millones, pero el cierre del 2020 fue de 164.9 millones de dólares. Esa tendencia continuó en el año 2021 con el presupuesto que pasó a 107.1 millones de dólares y al final incrementó a 200.9 millones de dólares. Es decir, que se baja el presupuesto y al final se incrementa. Entonces, la Comisión de Presupuesto maquilla para hacer ver que en efecto hay una austeridad cuando en realidad no ha existido. Sí. Esas dos preguntas. Sobre tu primera pregunta, yo creo que nosotros como bancada independiente seguiremos exigiendo las respuestas que el país espera sobre el buen uso de los recursos del Estado. Y si en su momento nos toca pedir una citación al ministro para que le explique al país qué pasó con esos recursos, pero que no sea una respuesta que tampoco sabe a dónde fueron esos recursos, porque si tampoco sabe a dónde fueron esos recursos y no hay reporte de dónde fueron esos recursos, entonces habría que hablar con el Ministerio Público y que el Ministerio Público nos diga, o sea, dónde fueron a parar esos recursos. Aquí no puede existir esa respuesta. Y por el otro lado, o tú me preguntas de la Comisión de Presupuesto, solo basta con poner el dedo en el renglón para darnos cuenta que en los últimos años no se han manejado las finanzas de manera responsable. Usted mencionaba el presupuesto de la Asamblea de los últimos años y es que ahí existe un yo con yo, porque es la Comisión de Presupuesto la que aprueba los créditos adicionales de la propia Asamblea Nacional. Es decir, cómo el presidente de la Comisión de Presupuesto del gobierno pasado nos va a decir a nosotros que ellos manejaron los fondos públicos de manera responsable si llegaba el presidente de la Asamblea y decía, oye, apruébame más plata, y ellos mismos, porque la plata también desembocaba en más planilla y más sinvergüenzura. Entonces, la semana pasada, cuando nosotros estábamos en la Comisión de Presupuesto, o en las últimas semanas que hemos estado revisando los traslados de partida, no crédito adicional, pero sí traslado de partida de muchas instituciones que están arrastrando proyectos del gobierno pasado, nos hemos dado cuenta que pareciera que dentro de las instituciones del Estado existía una fórmula de
ver dónde nos gastamos la plata porque hay que gastársela de manera irresponsable. Incluso cuestionamos al director del IDAN, que es una de las instituciones que le paga casi $50.000 a una página web por el mismo uso que le dan otras instituciones. Y cuando yo le digo al director del IDAN, director, que es el mismo director del gobierno pasado, el director Ducre, director, ¿por qué hay varias instituciones que le pagan a la misma página web por usar los mismos datos y la misma plataforma? Y me dice, no, lo que pasa es que esta página me la recomendaron del MOP. Y cuando le preguntamos a la Comisión de Presupuestos quién fue del MOP, dice, no sé, fue al departamento de IT. Entonces, ya hemos visto casos como el de la UNACHI, que hace 2 semanas le paralizamos los traslados de partida para entregar bonificaciones aprobados por ellos mismos de manera irresponsable, bonificaciones para docentes por $70.000, $80.000, $90.000 de recursos del Estado. Y yo creo que la forma en la que la Comisión de Presupuesto en los últimos años se había manejado no era la más responsable. Y escuchábamos al expresidente de la Comisión, Benicio Robinson, en estos días en el debate, cuestionar la forma en la que nosotros, digamos, vigilamos el buen uso de los recursos del Estado. Lo que pasa es que el país sabe lo que pasaba en la Asamblea Nacional y sabe lo que pasaba en la Comisión de Presupuesto, y no podemos seguir siendo cómplices de cómo se malgastan los recursos del Estado. Él dijo en esa intervención que incluso eran irrespetuosos y se refería principalmente a la rectora de UNACHI. Para mí es un irrespeto manejar el dinero de la gente, mi dinero, de la forma en que se manejaba. Por eso es que yo dejo la gran interrogante de que el presidente de la Comisión de Presupuesto de entonces diga, yo no sé de dónde salieron los 500 y tantos millones. Entonces, ¿quién sabe? Si él que estaba ahí cuando ese era el gobierno de la República de Panamá prácticamente, en los hechos, entonces quién sabe. Más difícil va a saber don Nito Cortizo que el expresidente de la Comisión de Presupuesto, me parece. Oiga, le voy a mandar allí a su WhatsApp un proyecto de ley que me envía la señora Mariela Arce, viuda de Leis. Sí. Es un proyecto de ley que ellos han intentado pasar en otras asambleas y tiene que ver con la humanización de los servicios de salud. Todos recordemos cómo ese prohombre de nuestro país como Raúl Leis perdió la vida y que con una atención humana probablemente lo hubiéramos tenido todavía entre nosotros, pero lamentablemente no fue así. Y que eso que ocurrió no sea simplemente una anécdota, sino que también nos sirva. Y qué bien que ellos tienen esa bandera, se lo voy a enviar. Fue prohijada en el 2019, sería el 4º intento. No ha sido posible. Y no, aunque no lo he leído, siento que a veces fallamos en la política de Estado porque perdemos de vista al ser humano, al sujeto y objeto de los servicios, que es el ciudadano. Y nos quedamos en los millones y las obras y qué sé yo, cuando lo que importa es la vida de la gente y lo que se hace por la gente. Así que ahí se lo voy a mandar para que lo lea y lo tome en cuenta. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. Usted habló del presidente Cortizo y hay que recordar que se presentó una denuncia por estos 500 y tantos millones de dólares ante el Ministerio Público, pero recordemos que a Cortizo lo espera una curul en el Parlamento Centroamericano, es decir, al juramentarse, esa investigación, en caso tal continúe, va a ser trasladada a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema investiga a Cortizo y usted sabe lo que sucede cuando se dan estas investigaciones en la justicia extraordinaria. Tiene toda la razón, hermano mío panameño, hermano mío chiricano. Gracias, vamos a la pausa, regresamos en segundos.